Estaremos viendo esta serie coreana Desperate Mrs. Sonju y resumiéndola un poco espero les guste. El hombre salió del aeropuerto del brazo de su amante, charlando y riendo. Justo cuando llegaban a la entrada, vio a su esposa acercándose con su hija. Mino se giró rápidamente con su amante y se escabulló por una puerta lateral, pasando junto a su esposa por los pelos. En ese momento, Eunmi recibió una llamada de su madre. Le dijo a su madre que Mino había perdido el vuelo. Su madre no podía creer que un hombre con un máster pudiera perder un vuelo. Era una excusa difícil de tragar. Mino había engañado a la sencilla y bondadosa Eunmi con su comportamiento ingenuo, haciéndola trabajar día y noche pegando papel pintado para financiar sus estudios de posgrado. Como la mayoría de las amas de casa, Eunmi creía que su marido apreciaría todo lo que ella hacía y no traicionaría su sincera devoción. Sin saber la hora exacta de regreso de su marido, Eunmi esperó en casa, hojeando sus viejas fotografías. Sus pensamientos se desviaron junto con los recuerdos capturados en las fotos. En aquel entonces, al ser pobres, no podían permitirse ir muy lejos para su luna de miel y solo podían visitar la costa de su ciudad natal. Cada momento con Mino le resultaba especialmente precioso. Recordarlo siempre le llenaba el corazón de dulzura. Mientras tanto, Mino y Ji-yeon estaban junto al mar, compartiendo la belleza de la puesta de sol. Parecía como si todo el mundo hubiera desaparecido excepto ellos. Disfrutaban de esta perfección fugaz y onírica, aunque ambos estaban junto al mar. La persona que estaba al lado de Mino no era Eunmi. Ya eran las 2:30 de la madrugada. Eunmi, somnolienta, se había quedado dormida. En ese momento, Mino, cargando con una maleta, había regresado a casa. Eunmi se despertó al oír una voz que no había escuchado en mucho tiempo. No haber visto a su marido en 3 años la dejó desconcertada. Su saludo fue distante, como el de unos simples conocidos, carente de calidez. Las mentiras casuales se habían convertido en algo natural para Mino. Tras 10 años de matrimonio, Eunmi nunca se había dado cuenta de que Mino era un hombre tan hipócrita, egoísta y mezquino. Después de 3 años estudiando en el extranjero, no le había comprado ni un solo regalo. Eunmi no solo no se enfadó, sino que pensó que Mino estaba siendo ahorrativo. Sin embargo, cuando estaba deshaciendo su maleta, descubrió un camisón de seda. Mino parecía completamente nervioso, sin saber cómo mentir. Inesperadamente, Eunmi se llenó de alegría, convencida de que el camisón era un regalo secreto de Mino, lo que la emocionó enormemente. Este camisón lo había colocado allí en secreto Ji-yeon para gastarle una broma a Mino. Solo Eunmi, como una tonta, creyó que la falta de expresión de su marido era una forma peculiar de afecto. Giró el camisón en todas direcciones, admirándolo repetidamente, sintiéndose secretamente encantada. Sentía que esos días eran absolutamente maravillosos. En cuanto a Ji-yeon, era una mujer realmente peculiar. No sentía ningún vínculo emocional con su marido ni con su hijo, incluso después de 3 años separados. Seguía siendo fría y reacia a comprometerse. Si no hubiera sido por la empresa constructora familiar, nunca habría vuelto para enfrentarse a este padre y a su hijo. Ji-yeon presentó a Mino a su padre, convirtiéndolo en su subordinado, para facilitar las reuniones frecuentes. Incluso alquiló un apartamento cerca de la empresa. Una oportunidad tan favorable hizo que Mino contemplara la posibilidad de abandonar a su mujer y a su hijo. Al regresar a casa, Mino observó el desordenado piso y recordó su deseo de acercarse a Eunmi. Sin embargo, el hedor a sudor que impregnaba su piel lo golpeó. Al instante, sintió que esa vida no era para él. Debía aspirar a la exitosa existencia de Ji-yeon. Para evitar despertar las sospechas de su esposa, Mino utilizó sus ambiciones profesionales como excusa. Afirmó que la empresa le había proporcionado alojamiento para facilitar las horas extras, por lo que no se quedaría en casa. Esta explicación le pareció extraña a Eunmi. Solo llevaba unos días de vuelta en el país y ya había encontrado trabajo y se había mudado. ¿Había algún lugar más cómodo que su casa? Además, cuando Eunmi le preguntó en qué empresa trabajaba y cuánto ganaba al mes, Mino no quiso contarle nada. Incluso pensó que era vulgar y grosero que Eunmi le preguntara a su marido por su sueldo. A Eunmi le pareció extraño cómo había cambiado, y el momento en que Mino sacó su maleta por la puerta significó que nunca volvería allí. Para entender por qué su marido se había vuelto así, preparó una bolsa con verduras encurtidas para llevársela a su residencia. Como no sabía qué habitación había alquilado, preguntó al personal de administración. Pronto llegó a la puerta y llamó al timbre. En ese momento, Mino estaba hablando de emociones con Ji-yeon. Al oír el timbre, Mino se levantó para abrir la puerta. Al descubrir que era Eunmi, se puso visiblemente tenso. Mientras tanto, Eunmi siguió llamando al timbre, instando a su marido a que abriera la puerta rápidamente. La puerta se abrió de golpe y Eunmi se precipitó al interior. Ji-yeon, agarrando sus zapatos, se escondió en el armario, sin atreverse a respirar. Al ver este lujoso piso, muy superior al que alquilaban, a Eunmi le entró el deseo de mudarse allí con los niños. Pero Mino rápidamente descartó esa idea. Dos juegos de cubiertos cuidadosamente colocados sobre la mesa llamaron la atención de Eunmi. Al acercarse a Mino, percibió claramente el aroma de un perfume. Una extraña sensación le oprimió el corazón. Justo cuando llegó al armario, Mino le ordenó que se detuviera. Solo después de que Eunmi se marchara, Ji-yeon salió del armario. Se dio cuenta de que el marido de Mino era su compañero de clase del instituto. En aquella época, Eunmi tenía un talento excepcional. Sus dotes artísticas eran inigualables y ganaba con frecuencia diversos premios. En consecuencia, Ji-yeon sentía una intensa envidia y odio hacia ella. Incluso el estudiante de último año al que ella había admirado en secreto durante mucho tiempo estaba enamorado de Eunmi. Ji-yeon supuso que era un regalo de ese estudiante, una muestra de su afecto por ella. Para su disgusto, resultó ser un regalo para Eunmi. ¿Cómo era posible que la persona que amaba y las cosas que aspiraba a conseguir se las arrebatara a Eunmi? Ji-yeon nunca le entregó el regalo, sino que vació todo el frasco de perfume en la basura. Incluso después de más de una década, Ji-yeon seguía guardando rencor hacia Eunmi. Aunque no sintiera nada por Mino, seguiría aferrándose a él. Necesitaba que Mino se convirtiera en su mano derecha en su carrera. Le prometió a Mino que le daría la vida que deseaba. La decisión de Mino, que aceptó de buen grado, le proporcionó a Ji-yeon una inmensa satisfacción. Esa sensación de controlar a los demás era precisamente lo que ansiaba, aunque habían llegado a un acuerdo para planear su futuro juntos. Pero cuando Ji-yeon escuchó a Mino hablando con Eunmi, no pudo evitar ignorarlo y se quedó cerca para escuchar a escondidas. Al enterarse de que Mino iba a cenar en casa de la madre de Eunmi esa noche, inmediatamente quiso impedir que asistiera, así que fingió indiferencia, e informó deliberadamente a Mino de que había organizado una reunión para el sector de la construcción esa noche. Mino seguramente daría prioridad a alguien beneficioso para su carrera. Mientras tanto, la madre de Eunmi estaba encantada al saber que su futuro yerno iba a venir a cenar a casa, más feliz que si le hubiera tocado la lotería. Inmediatamente envió a su hija mayor a comprar una caja entera de pasteles de arroz, para compartir con los vecinos, anunciando que su extraordinario yerno había regresado. Pero a la hora de la cena, Mino llamó de repente, explicó que
debido a una cena de equipo. Solo podía intentar terminar pronto y correr a casa de su suegra. Este cambio repentino enfureció a Eumi. Desde el regreso de Mino, no había visitado ni una sola vez a su madre para presentarle sus respetos. Todas las invitaciones se veían interrumpidas inexplicablemente por diversos asuntos. Hay que recordar que, durante sus estudios en el extranjero, todos sus gastos fueron sufragados por Eumi, incluso cuando superaban sus posibilidades económicas. Nunca dejó de pagar las tasas de matrícula de Mino. Ahora que había regresado con su título, ni siquiera se molestaba en hacer un esfuerzo simbólico. Eumi colgó inmediatamente, completamente sin palabras y abrumada por una profunda sensación de pérdida. Mientras tanto, Hyeon había estado escuchando a escondidas la llamada de Mino todo el tiempo, aunque no sabía las palabras exactas de Eumi. Podía adivinar que esta llamada exigía a Mino que regresara a casa antes. Cuando Mino sugirió irse a casa, Hyeon lo provocó deliberadamente. Sus palabras le hicieron darse cuenta de que las promesas de un hombre no valían más que los ladridos de un perro. Se sintió profundamente manipulada y explotada. Después de que Mino se marchara, comenzó su venganza contra Eumi. Un día, Eumi se dio cuenta de repente de que había llegado un mensaje al teléfono de su marido, justo cuando iba a mirarlo. Su marido le arrebató el teléfono. Eumi se enfrentó a él y le preguntó si tenía otra mujer. Ante sus sospechas, Mino no admitió su traición. En cambio, acusó a Eumi de ser irrazonable y puso excusas para absolverse a sí mismo. Culpó a la presión del trabajo o afirmó que las palabras y acciones de Eumi le irritaban. Esto solo profundizó la confusión de Eumi, haciendo que pareciera que había acusado erróneamente a Mino. Para poner a prueba la lealtad de Mino, volvió a intentar revisar su teléfono. Culpable. Mino tiró deliberadamente el teléfono al suelo. Eumi lo recogió y descubrió que la pantalla estaba completamente destrozada. Esto reveló lo desesperadamente que Mino quería ocultar su infidelidad. Esto solo aumentó las sospechas de Eumi hacia él. Como la mayoría de los hombres infieles, Mino seguía totalmente convencido de su propia inocencia. Incluso culpó a Eumi por su propio arrebato. Solo unos días antes, Eumi le había prestado su coche a su hermana Eunso. El coche sufrió un choque por detrás. En ese momento, Eunso estaba dormitando en el coche y ni siquiera había arrancado el motor. El vehículo trasero había engranado por error la marcha equivocada. Aceleró y embistió al coche delantero, lo que despertó a Eunso sobresaltada. Eunso salió inmediatamente para inspeccionar los daños. Al ver que el otro coche era un vehículo de lujo valorado en varios millones de wons, se asustó al instante. Como no había cámara en el salpicadero de su coche, Eunso no podía demostrar que hubiera engranado por error la marcha equivocada. La otra conductora insistió en que el vehículo de Eunso había retrocedido y chocado contra el suyo. Desesperado, o no había cámara en el salpicadero de su coche, Eunso no podía demostrar que hubiera engranado por error la marcha equivocada. La otra conductora insistió en que el vehículo de Eunso había retrocedido y chocado contra el suyo. Desesperado, Eunso llamó a su hermana, mientras que la otra parte llamó a su familia. Inesperadamente, los propietarios del coche dañado resultaron ser Eumi y Hyeon. Esto le dio a Hyeon la oportunidad de ajustar cuentas con Eumi. En la comisaría, Hyeon rechazó la mediación e insistió en que su hermana se sometiera a un examen médico completo. Se les ordenó que cubrieran no solo la reparación del coche, sino también los gastos médicos. El agente de seguros estaba sudando frío por ellas, ya que la reparación de ese coche importado sería terriblemente cara. Esto fue la gota que colmó el vaso para Eumi, que ya no tenía un centavo. Para ahorrar en la indemnización, le rogó a Hyeon que llevara el coche a un taller que ella conocía. Le prometió que lo restaurarían a su estado original, sin rastro de reparaciones. Pero Hyeon rechazó rotundamente la sugerencia e insistió en una indemnización completa. Sin otra opción, Eumi recurrió a su marido para pedirle dinero. Sin embargo, Mino, al enterarse del accidente, no mostró ninguna inclinación a ayudar a su esposa a resolver la difícil situación. En cambio, reprochó a Eumi, cuestionando cómo podía pedir dinero a alguien que acababa de empezar a trabajar. Ni siquiera esta actitud fría reveló a Eumi la verdadera personalidad de su marido. Para cubrir los gastos de reparación, la madre de Eumi llevó a sus hijas a disculparse en persona, si era necesario. Esperaban que la otra parte aceptara el pago a plazos. Para su sorpresa, la madre del otro conductor resultó ser una amiga íntima de su juventud, alguien con quien había trabajado. Esta revelación dio de repente valor a la madre de Eumi, convencida de que su antigua amistad influiría en la petición. Sin embargo, la madre de Hyeon se apartó de Eumi como si fuera una plaga, intentando desesperadamente evitarla. Años atrás, cuando la madre de Hyeon estaba aprendiendo peluquería con la madre de Eumi, esta le había presentado a todas sus clientes habituales para ayudarla a crear una cartera de clientes fija. Su vínculo fraternal se hizo cada vez más fuerte. Sin embargo, ese mismo día, descubrieron a un hombre tendido a la orilla del río. La madre de Eumi se apresuró inmediatamente a salvarlo. La madre de Hyeon, sin embargo, tenía demasiado miedo para ayudar e incluso instó a la madre de Eumi a que lo dejara allí. Pero ninguna de las dos podía imaginar que el hombre rescatado era un magnate adinerado. Días más tarde, el magnate envió a su nieto a su lugar de trabajo para acompañar a su benefactora a casa, ofreciéndole una generosa recompensa. Sin embargo, solo la madre de Hyeon estaba presente en la tienda. Al conocer el motivo de la visita, afirmó falsamente que ella había salvado al magnate. Como el nieto no sabía el nombre de la salvadora, una serie de desgracias llevaron a que se llevaran a casa a la persona equivocada. Así, la madre de Hyeon ocupó el lugar de la madre de Eumi y se embarcó en una vida de inmensa riqueza y privilegios. La madre de Eumi siguió sin saber nada de este asunto, ni tampoco sabía por qué la madre de Hyeon se había marchado sin decir nada hacía tantos años. Por eso, cuando se reencontraron años más tarde, la madre de Hyeon sentía un profundo recelo hacia la madre de Eumi. Temía represalias si ésta descubría el pasado, para asegurar su acuerdo con un plan de pago escalonado. La madre de Eumi incluso mencionó que había financiado los estudios de posgrado del marido de su hija. Citó estos sacrificios para convencerlos de la integridad de Eumi. Esto le dio a Hyeon la oportunidad de sembrar la discordia entre Eumi y Mino. Difundió rumores libremente en presencia de Mino, sobre cómo su suegra lo despreciaba por ser un paleto que solo había podido estudiar en el extranjero gracias a su apoyo, hiriendo profundamente el orgullo de Mino, y tergiversó la verdad para hacer creer que lo menospreciaban, cuando en realidad a ella no le importaba su origen y apreciaba su talento. Poco a poco, hizo que Mino sintiera cada vez más resentimiento hacia la familia de Eumi, lo que llevó a Mino a malinterpretar a Eumi. En ese momento, Eumi no podía comprender cómo su sincera devoción podía ser tan malinterpretada por Mino. Ella creía que, siempre y cuando trabajara con diligencia, tanto si la vida era amarga como dulce, bastaría con que la familia estuviera junta y feliz, comprendiéndose y apoyándose mutuamente. No esperaba que, después de dar tanto, no solo fuera malinterpretada por la persona con la que compartía la cama, sino que él también iniciara los trámites de divorcio. Ese día, Hyeon envió un mensaje a Mino: reúnete conmigo en la sala de conferencias. Mino lo leyó y comprendió al instante lo que ella quería. Para no llamar la atención, comprobó con cautela que Taeyun, el marido de Hyeon, estuviera ocupado trabajando. Satisfecho al ver que no lo había visto, se dirigió rápidamente a la sala de conferencias. Hyeon también calculó perfectamente el momento de salir de la oficina, caminando delante y detrás de Mino. Se dirigieron a la sala de conferencias. Su relación parecía envuelta en una espesa niebla, difícil
difícil de discernir. Sin embargo, afloraba imperceptiblemente bajo la superficie. En ese momento, Taeyun vio a Ji-yeon entrar en la sala de conferencias, duro, a punto de preguntarle, pero de alguna manera se detuvo en seco. Quizás porque la sospecha no tenía cabida entre cónyuges. Descartó la idea, convencido de que Ji-yeon nunca traicionaría a su familia. Volvió a su trabajo. Después de una comida rápida, Ji-yeon se recompuso, decidida a no revelar ningún signo de inquietud. De repente, el comentario anterior de Mino sobre su esposa le vino a la mente. Aunque Mino se sentía en deuda con Eunmi, sus acciones la traicionaban. Su supuesta presión no era más que palabrería. No le importaban lo más mínimo los sacrificios de Eunmi. Sin embargo, Ji-yeon siempre había creído que ninguna mujer en este mundo actuaba sin calcular las ganancias y las pérdidas. Consideraba que la devoción de Eunmi por Mino no era más que una inversión. Sentía que su vínculo tenía poca profundidad. De lo contrario, Mino no la seguiría como un perro. Para romper su relación por completo, llamó deliberadamente a Eunmi y le insinuó que podría transigir en cuanto a la cantidad de la compensación. Al oír esto, Eunmi dio las gracias al cielo y a la tierra con entusiasmo, convencida de que Ji-yeon no era tan fría y que reduciría la suma por lealtad de los días de colegio, sin darse cuenta de que Ji-yeon la había engañado. Pronto, Eunmi llegó a la cafetería acordada. Al ver a Ji-yeon, le agradeció sinceramente su concesión, pero cuando le mostró el presupuesto de la reparación del coche, la expresión de Ji-yeon se endureció al instante. Insistió en que una suma tan insignificante no bastaría para reparar su lujoso vehículo y exigió una indemnización según el plan original. Eunmi no esperaba que Ji-yeon se echara atrás. Ji-yeon llamó inmediatamente a su marido. Sin embargo, la voz al otro lado del teléfono no era la de Taeyun, sino la de Mino. No solo trató a Eunmi como si no estuviera allí, sino que además jugó descaradamente con Mino. Pero cuando Eunmi llamó a su marido, Mino, al reconocer el número de Eunmi, colgó inmediatamente. Al ver la mortificación de Eunmi, Ji-yeon se regodeó, disfrutó viendo la humillación de Eunmi, con intenciones totalmente maliciosas. Mientras tanto, Mino estaba cenando con Taeyun y sus compañeros del departamento. La reunión se había organizado específicamente para dar la bienvenida a Mino. Sin embargo, Mino se excusó de repente para marcharse antes de tiempo, lo que despertó las sospechas de Taeyun. Esa misma mañana, había visto a Ji-yeon entrar en la sala de reuniones. Después de terminar su trabajo, vio a Mino salir de la misma sala. Inmediatamente le invadió una sensación de inquietud. Ahora Mino se marchaba de nuevo de forma repentina por un asunto urgente. Empezó a preguntarse si Mino iba a reunirse con Ji-yeon. Mientras tanto, tanto Ji-yeon como Eunmi esperaban la llegada de sus maridos. Justo cuando Eunmi se alejó para ir al baño, llegó Mino. Rápidamente arrastró una silla hasta el lado de Ji-yeon. Cuando se disponía a sentarse, una voz familiar le puso los pelos de punta. Ji-yeon reprimió una sonrisa maliciosa. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Mino nunca habría imaginado que la persona que había dañado el coche de Ji-yeon era su propia esposa. Solo Eunmi, como una tonta, se sintió emocionada, pensando que su marido había venido a apoyarla. Mientras tanto, Ji-yeon ya sabía que Eunmi era la esposa de Mino, y fingió deliberadamente ignorarlo delante de él. Eunmi actuó como una ingenua. Al enterarse de que Ji-yeon era la superiora de Mino, Eunmi se volvió aún más tonta. Creía tontamente que Ji-yeon le concedería alguna compensación por deferencia hacia su marido. Inesperadamente, Ji-yeon blandió el presupuesto de la reparación y comentó sarcásticamente a Mino que Eunmi no tenía ni idea de lujo. ¿Un coche de lujo de edición limitada? ¿Cómo has podido confiarlo a un taller de reparación desconocido? Al oír esto, Mino se sintió mortificado, avergonzado de la falta de discernimiento de Eunmi. Mientras Eunmi intentaba seguir discutiendo, Ji-yeon se levantó y se marchó. Había logrado su objetivo en esta farsa. Después de que Ji-yeon se marchara, Mino arremetió contra Eunmi, llamándola mujer sin cerebro. Su creciente disgusto lo impulsó a correr directamente al apartamento para enfrentarse a Ji-yeon. Sin embargo, al escuchar de Ji-yeon las palabras y los actos que Eunmi había dicho a sus espaldas, su determinación de divorciarse solo se endureció. Al apartamento para enfrentarse a Ji-yeon. Sin embargo, al escuchar de Ji-yeon las palabras y los actos que Eunmi había dicho a sus espaldas, su determinación de divorciarse solo se endureció, simplemente porque su amante había pronunciado algunos comentarios. Exigió el divorcio a la esposa con la que había compartido 10 años de dificultades y alegrías. Mino citó diferencias irreconciliables y valores contradictorios como motivos para poner fin al matrimonio. El repentino giro de los acontecimientos dejó a Eunmi completamente desconcertada. No podía entender que había llevado a su marido a llegar a tal conclusión. La única explicación posible que se le ocurría era la broma que había hecho su madre sobre que Mino era un paleto. Si esa era la causa, estaba dispuesta a disculparse y explicárselo a Mino. Al fin y al cabo, su madre había hablado sin pensar, sin mala intención de menospreciar a Mino. Sospechaba que el accidente de Eunso lo había avergonzado delante de Ji-yeon. Insistió en que ninguna compensación haría que Mino pagara un centavo. Sin embargo, a pesar de que Eunmi agotó todas las explicaciones posibles, Mino insistió en que el divorcio no tenía nada que ver con personas ajenas a la pareja. En el fondo, anhelaba expresar su desprecio por Eunmi, pero de repente se dio cuenta de que hacerlo lo convertiría en menos que humano. Mientras tanto, Eunmi creía ingenuamente que Mino quería dejarla debido a una presión abrumadora. Su comportamiento inexplicable nunca la llevó a considerar motivos más oscuros. Ella era de las que, una vez que amaba y aceptaba a un hombre, nunca volvía a mirar a otro por el resto de su vida. Comparar a Mino con otros hombres estaba completamente fuera de su alcance, y Mino se aprovechó de la credulidad de Eunmi para construir imprudentemente su vida ideal. Simplemente había tenido la suerte de encontrar a la rica Ji-yeon. Si no la hubiera conocido, seguiría dependiendo de Eunmi para pagar sus estudios, como antes. Mientras tanto, Ji-yeon parecía poseída, abandonando a su buen marido para obsesionarse con el desagradecido Mino. Esa noche, mirando las fotos familiares de Mino y Eunmi en su teléfono, no sentía más que desprecio por Eunmi, convencida de que Eunmi era totalmente indigna del brillante Mino. Hervía de rabia, convencida de que Mino debía de estar ciego para haberse casado con Eunmi. De repente, Mino llamó, exigiendo verla. Ella se levantó de un salto y salió de puntillas de la habitación. Esto fue presenciado por la hermana menor de Ji-yeon, que, la curiosidad pudo más que ella y siguió en secreto a su hermana, solo para descubrir que su hermana se reunía con un hombre en mitad de la noche, todavía en camisón. Mientras tanto, Taeyun se despertó sobresaltado por una llamada telefónica. Un cliente no estaba satisfecho con su propuesta de renovación y exigía revisiones inmediatas. Tenía que ir a la oficina para ocuparse de ello, pero al levantarse, descubrió que Ji-yeon no estaba en la cama. La reunión nocturna de Mino con Ji-yeon era en realidad para presionarla para que tomara una decisión. Se negó a continuar su aventura clandestina con Eunmi. El ultimátum era claro, o ambos se divorciaban, o ella cortaba todos los lazos con él. Ji-yeon nunca había contemplado el divorcio desde el principio. Tampoco había imaginado nunca que Eunmi, a quien despreciaba en el instituto, se convertiría en la esposa de Mino. Esta revelación solo intensificó el deseo de Ji-yeon de atormentar a Eunmi y sembrar la discordia en su matrimonio. Ji-yeon arrancó la máscara de hipocresía de Mino con un solo comentario. Él había elegido seguirla como un perro únicamente por su dinero y su estatus. Mientras tanto, Eunmi lloraba como una muñeca rota. No podía entender que había hecho mal. ¿Por qué Mino seguía exigiendo el divorcio? ¿Qué tipo de vida podría satisfacerlo? Ji-yeon dejó claro que su aventura secreta con Mino era solo por diversión. Además, su matrimonio con su marido no tenía fallos fundamentales. La furiosa marcha de Mino hizo que Ji-yeon sintiera que aquello no podía terminar tan abruptamente. Aunque sus sentimientos por Mino no eran profundos, tampoco quería que él volviera con Eunmi. Su retorcida psique la hacía cada vez más cruel y aterradora. Toda
Toda la discusión fue presenciada por Hye, que acechaba en las sombras. No podía entender por qué su hermana traicionaría a la familia. Corrió a casa presa del pánico y se sorprendió al ver a su cuñado preparándose para marcharse. Justo cuando luchaba por encontrar una excusa, vio acercarse a su hermana, Taeyun, que no sospechaba nada. Creía sinceramente que iban a dar un paseo. Las hermanas acordaron tácitamente engañar a Taeyun juntas. Hyeon afirmó que no había ningún motivo en particular. Taeyun era el hombre que su padre había elegido para ella. Ella simplemente había hecho el papel de hija obediente. Nunca había habido ningún tipo de afecto entre ella y Taeyun. Hye tenía la intención de contárselo a su madre, con la esperanza de que ella hiciera entrar en razón a su hermana. Hyeon siempre había estado en este estado de desequilibrio. En el instituto, celosa de que Eumi dibujara mejor que ella, le dio deliberadamente una bebida con drogas antes de un examen. Después de beberla, Eumi sufrió vómitos y diarrea severos, y no pudo completar el examen, aunque Eumi sospechaba de Hyeon. Esta lo negó obstinadamente, dejando a Eumi impotente. Esta mentalidad retorcida persistió hasta la edad adulta. Al enterarse de que la esposa de Mino era Eumi, la malicia que acechaba en su interior resurgió, cada vez que podía arrebatarle o destruirle algo que Eumi apreciaba. Una extraña emoción se apoderaba de ella. Por lo tanto, Mino no podía seguir con ella ni esperar volver al lado de Eumi. Mientras tanto, al enterarse de que Hyeon no tenía intención de planear un futuro con él, Mino vio pocas razones para quedarse. Empaquetó sus pertenencias y dejó su tarjeta de acceso en la mesa del comedor, poniendo fin a todo de forma decisiva. En lugar de volver a casa, se dirigió a la residencia de su madre. Este acontecimiento sorprendió genuinamente a su madre. En lugar de volver a casa, tenía la intención de quedarse con ella unos días. La explicación de Mino fue simplemente que quería un poco de paz y tranquilidad. Esto llevó inevitablemente a su madre a sospechar que había discutido con Eumi o que lo habían despedido de su trabajo. Desde que Mino le propuso el divorcio, Eumi lloraba a menudo mientras sostenía a su hija. Más allá de eso, no podía concebir ninguna otra solución. Hyeon llegó al piso y vio la tarjeta de acceso sobre la mesa. Echó un vistazo al armario, donde habían desaparecido las pertenencias de Mino. Solo entonces se dio cuenta de que Mino estaba realmente furioso. Inmediatamente llamó a Mino por teléfono. Al ver el número de Hyeon, Mino se levantó de un salto y salió fuera para contestar la llamada. Este comportamiento le pareció extraño a su madre. Hyeon, creyendo que Mino había vuelto con Eumi, estaba furiosa. Para evitar que Mino volviera a casa, le exigió que se reuniera con ella inmediatamente. De lo contrario, su trabajo estaría en peligro. Sin otra opción, Mino fue a ver a Hyeon de mala gana. Al encontrarse, Hyeon le dijo inmediatamente que no quería terminar su relación, pero Mino ya no podía escuchar eso. Lo que él quería era una relación abierta. Si Hyeon se negaba, no podía evitarlo. En cuanto al trabajo, siempre podría encontrar otro. La razón por la que se mostraba tan inflexible era porque Mino se había tomado a Hyeon en serio desde el principio, pero la constante ambigüedad de Hyeon sobre su relación le hacía sentir que jugaba con él. Hyeon, sin embargo, no quería que Mino se marchara y esperaba que él no fuera tan tradicional en su forma de pensar. Mantener el statu quo era la mejor forma de vivir, pero Mino ya había tenido suficiente. Lisa bebió deliberadamente 2 botellas de leche caducada para que su padre volviera con su madre. Luego utilizó el teléfono de su madre para enviarle un mensaje a su padre diciendo que estaba gravemente enferma. Desde que Mino regresó de estudiar en el extranjero, utilizaba constantemente el trabajo como excusa para evitar pasar tiempo con su hija. Lisa envidiaba a sus compañeros de clase que tenían a sus padres cerca. Por eso, ella y su madre pedían deseos juntas. Cada vez que pedían un deseo, colocaban una piedra en este pequeño montón de rocas, esperando que su padre jugara con ella solo una vez. Pero, aunque se habían acumulado muchas piedras allí, ninguno de sus deseos se había hecho realidad. Por eso se le ocurrió la idea de beber la leche caducada. En ese mismo momento, Mino se vio envuelto en una relación con Hyeon. Dejó claro que deseaba romper toda relación con ella. Sin embargo, Hyeon se negaba a aceptarlo. Quería a Mino como su compañero cautivo, totalmente a su disposición. Mino, sin embargo, sonrió. Desde el principio había ido en serio con Hyeon. Incluso estaba dispuesto a divorciarse de Eumi para estar con ella. Pero Hyeon no mostraba ninguna intención de estar con él. Como solo se trataba de un juego, Mino, naturalmente, no tenía ningún deseo de continuar. En medio de su acalorada discusión, Mino recibió un mensaje de su esposa en el que le decía que su hija estaba gravemente enferma. Inmediatamente la llamó para confirmarlo, pero su esposa no contestó el teléfono. Se levantó para irse, pero Hyeon lo reprendió. Mientras tanto, Lisa se acercó a su madre y le pidió que se diera prisa y se maquillara. También le indicó que fuera a buscar el pastel de antes y encendiera las velas. En ese momento, el sonido de la cerradura girando hizo que Lisa se diera cuenta de que la sorpresa había llegado. Rápidamente se subió al sofá, fingiendo estar enferma. Mino, al regresar a casa, se dio cuenta inmediatamente de la actuación de su hija. Solo entonces Eumi se dio cuenta de que Lisa había engañado a Mino. El plan de Lisa había fracasado. Mino, sin mostrar ninguna preocupación por Lisa, cerró la puerta con frialdad. Eumi salió corriendo para explicar que la niña había mentido por nostalgia. Se disculpó por haber sospechado anteriormente de la infidelidad de Mino y esperaba que pudieran reparar su vínculo matrimonial. Pero justo entonces, Mino recibió un mensaje de Hyeon aceptando el divorcio. Esta noticia le hizo permanecer completamente sordo a las palabras de Eumi. Mino volvió a citar el agotamiento como motivo para el divorcio. Esto dejó a Eumi completamente desconcertada. Al ver la apresurada partida de Mino, se cuestionó repetidamente a sí misma. Al regresar a casa, a Eumi le dolía el corazón al ver la tristeza de su hija. No debería haber dejado que Lisa presenciara su discusión con Mino. Sin embargo, Lisa, de 10 años, tenía un alma sensible. Temía que sus padres se divorciaran de repente, como en las telenovelas. Aterrada por convertirse en una niña abandonada, comenzó a culparse por beber la leche caducada, por no enfermarse realmente, por no haber podido retener a su padre. Al ver el autorreproche de su hija, el corazón de Eumi se llenó de un dolor insoportable. Lisa, de 10 años, tenía un alma sensible. Temía que sus padres se divorciaran de repente, como en las telenovelas. Aterrada por convertirse en una niña abandonada, comenzó a culparse por beber la leche caducada, por no enfermarse realmente, por no haber podido retener a su padre. Al ver el autorreproche de su hija, el corazón de Eumi se llenó de un dolor insoportable. Eumi lucharía sin duda por preservar la familia por el bien de su hija, pero Mino ya había tomado una decisión. Después de irse de casa, corrió directamente a ver a Hyeon. Abrazó a la mujer que creía que podía impulsarlo a alcanzar mayores alturas. Sin embargo, Hyeon solo buscaba vengarse de Eumi, manipulando a Mino como una marioneta en sus manos. Cada uno tenía sus propios planes, ocultando sus motivos mientras se explotaban mutuamente. Ese día, Taeyun presentó una propuesta de renovación a un cliente. Cuando el cliente no quedó satisfecho, Hyeon presentó a Mino en su lugar, afirmando que sus habilidades de diseño superaban a las de Taeyun. No mostró ningún respeto por Taeyun. Sin embargo, en una mirada fugaz, notó la actitud íntima de Hyeon con Mino. Cuanto más lo pensaba Taeyun, más incómodo se sentía. Cuando se acercó a la puerta de la oficina de Hyeon, dispuesto a llamar, oyó a su esposa decir, haz las maletas y vuelve al piso. En ese momento, se le encogió el corazón. Su esposa solía pasar la noche fuera, viviendo con Mino en su piso de soltero. Para descubrir la verdad, recordó que su esposa había utilizado su coche anteriormente. Si realmente tenían una relación, la cámara del salpicadero lo habría grabado todo. Con el corazón encogido, se dirigió al vehículo, sacó la tarjeta de memoria de la cámara del salpicadero, la insertó rápidamente en un conector y la enchufó a su teléfono. Para su sorpresa,
sorpresa, descubrió que llevaban juntos bastante tiempo. Su forma de hablar ya no mantenía la distancia profesional que se espera entre compañeros de trabajo. En cambio, rebosaba la pasión y la ambigüedad características de los amantes. Recordó que un amigo le había advertido anteriormente que Ji-yeon estaba involucrada con un hombre. En ese momento, Taeyun no le había prestado atención, sin imaginar que Ji-yeon le traicionaría. Mientras tanto, Eunmi se sentía cada vez más agitada después de que Mino mencionara el divorcio 2 veces, al ver la expresión preocupada de su hermana. Su hermana mayor percibió inmediatamente la discordia entre Eunmi y su marido. Eunmi le confió a su hermana las demandas de divorcio de Mino, aunque sorprendida, su hermana lo descartó como amenazas vacías. Desde el regreso de Mino a Corea, no había visto ninguna amabilidad hacia su hermana, ni ninguna atención hacia los niños. Esto indicaba claramente su distancia emocional. Analizó la situación para su hermana. La pareja había estado separada durante 3 años. 3 años podían alterar el carácter y las preferencias de una persona. Si las cosas seguían igual, Mino naturalmente lo encontraría aburrido. Animó a Eunmi a tomar la iniciativa con Mino, introducir nuevas formas de calentarlo físicamente. Después de una noche apasionada, todos los problemas se resolverían. Al escuchar las palabras de su hermana, Eunmi sintió sinceramente que tal vez tenía razón. Mino citó la falta de pasión como motivo para el divorcio. Por eso dijo que se sentía agotado y quería separarse. Inmediatamente sacó del armario un pijama que Mino había traído cuando regresó al país. En realidad, ese pijama pertenecía a Ji-yeon. Sin embargo, Eunmi lo confundió con un regalo que Mino le había hecho a ella. En consecuencia, su hermana también lo malinterpretó como un regalo sugerente que Mino le había hecho a su hermana menor. Para reparar su matrimonio, Eunmi preparó con esmero deliciosos manjares, anticipando una noche de pasión con Mino. Mientras tanto, Taeyun, tras descubrir pruebas de la traición de Ji-yeon, deseaba tener una conversación seria con ella, pero Ji-yeon se negó a comunicarse con Taeyun. Utilizando el ajetreo como excusa, Ji-yeon respondió con irritación, aunque su inquietud era palpable. Devolvió las llaves del coche que le había prestado Taeyun, sin saber que él conocía la verdad. Su actitud desdeñosa llevó a Taeyun al borde de la explosión. Al percibir la agitación de Taeyun, Ji-yeon pensó erróneamente que él estaba resentido por su decisión de enviar a su hijo a un colegio internacional. Justo cuando Taeyun contemplaba cómo disciplinar a Ji-yeon y Mino, sonó el teléfono. Taeyun llegó al parque donde Teddy solía jugar, pero no vio a su hijo por ninguna parte. El profesor comentó que Teddy había estado deprimido últimamente y que lo estaban vigilando de cerca. Taeyun se dirigió entonces al lugar donde una vez habían pedido deseos juntos y encontró a Teddy allí. Corrió a su lado y se enteró de que Teddy se negaba a cambiarse al colegio internacional, temiendo separarse de su padre. Se había escapado a escondidas del jardín de infancia. Teddy se volvió hacia el montón de piedras, colocó una y pidió un nuevo deseo. Al ver la expresión preocupada de su hijo, a Taeyun le dolió profundamente el corazón. En silencio, decidió que nunca enviaría a su hijo al colegio internacional. Esa noche, Eunmi ya había llegado al piso de soltero de Mino. Se puso el pijama, se miró en el espejo y gritó de emoción al ver su impresionante reflejo. Estaba deseando pasar una noche apasionada con Mino. Mientras tanto, Mino, que conducía el coche deportivo de Ji-yeon, acababa de llegar al edificio cuando recibió un mensaje de Eunmi. Sin saber nada de la gran sorpresa de Eunmi, Mino entró en el piso, charlando y riendo mientras abrazaba a Ji-yeon. Mientras tanto, después de dejar a Teddy en casa, Taeyun descubrió que Ji-yeon no estaba allí. Incapaz de contener su rabia por más tiempo, condujo inmediatamente hasta el apartamento. Después de aparcar, encontró el coche deportivo de Ji-yeon en el aparcamiento. Esto significaba que Ji-yeon debía de estar con Mino en ese momento. Sin saberlo, Ji-yeon y Mino se abrazaron al entrar en la habitación. En ese momento, en el baño, Eunmi vio numerosos productos de higiene femenina. Luego, en la bañera adyacente, descubrió 2 cepillos de dientes a juego. La visión de estos artículos femeninos la impactó como un rayo. En ese momento, los sonidos del acto sexual llegaron desde la habitación. Apenas podía creer lo que oía. Sorprendida, Eunmi tropezó hacia atrás y, accidentalmente, tiró un lavabo. Los sonidos cesaron abruptamente. Solo cuando Mino vio los exquisitos pasteles y el vino tinto sobre la mesa, se dio cuenta de que la persona que se escondía en el baño era Eunmi. Inmediatamente ordenó a Ji-yeon que se marchara, insistiendo en que Eunmi no debía verla. Pero Ji-yeon protestó vehementemente, preguntando por qué debía irse. Eunmi lo oyó todo claramente. Su familia había sido destruida. Justo cuando se levantó para marcharse, pisó un fragmento de cristal roto. El agudo dolor la despertó de golpe. Ella no era quien debía esconderse. Abrió la puerta de un empujón, decidida a ver el feo rostro del intruso. Pero Mino cubrió rápidamente la cabeza de Ji-yeon con una prenda, protegiéndola con fiereza mientras empujaba a Eunmi contra la pared para crear una vía de escape. Bloqueada por Mino, Ji-yeon corrió hacia el vestíbulo del ascensor. Para entonces, Eunmi ya se había liberado del agarre de Mino, y salió corriendo por la puerta, sin importarle lo más mínimo el pijama. En ese momento, persiguiendo a la villana, por desgracia, llegó un paso demasiado tarde. Eunmi aún no había visto los horribles rasgos de la mujer. Furiosa, golpeó las puertas del ascensor. Tenía la intención de perseguirlos por la escalera, pero Mino, que se acercó corriendo, la agarró del brazo. Eunmi empujó a Mino, negándose a tener ningún contacto con él. La sola idea le daba náuseas. Una vez vestida, Eunmi se sentía completamente desilusionada con Mino. En lugar de admitir su culpa, Mino culpó a Eunmi por salir corriendo en camisón. Esto solo avivó aún más la furia de Eunmi, y ella le arremetió. Sin embargo, Mino negó obstinadamente haber hecho nada malo, insistiendo en que todo era un malentendido. Eunmi había creído que el regreso de Mino le traería una vida mejor. En cambio, él había destruido a toda su familia. Debería haber sospechado antes el aroma del perfume de otra mujer en él, su hermana viéndolo con otra mujer, y Mino negándose a mostrarle su teléfono. Al ver las excusas y explicaciones engreídas y moralistas de Mino, se dio cuenta de que su propia confianza excesiva le había permitido manipularla. Su obstinada negativa a admitir nada le daba ganas de abofetearlo. Siempre tenía excusas y justificaciones, convencido de que podía engañar a Eunmi, pero ahora, lo admitiera o no, era irrelevante. Seguir discutiendo no servía de nada. Eunmi no esperaba su arrepentimiento ni sus disculpas. Solo tenía una exigencia. Si no podía ser un buen marido, que fuera un buen padre. Antes del divorcio, debía cumplir con sus responsabilidades para con el niño. Mino aceptó a regañadientes, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por el niño. Eunmi no tenía nada más que decirle a Mino. Llena de furia y decepción, abandonó aquel lugar asqueroso. Mientras tanto, Ji-yeon, que murmuraba maldiciones entre dientes mientras se vestía, fue sorprendida en flagranti por Taeyun en el momento en que salió por la puerta principal. Ante la repentina aparición de Taeyun, Ji-yeon se sorprendió, pero más que eso, se enfureció. Sentía que Taeyun no tenía derecho a controlarla. En cuanto a su traición, admitió la verdad de su infidelidad, aunque Taeyun estaba furioso más allá de toda medida. Aún quería entender las razones de Ji-yeon para traicionar a su familia. La justificación que Ji-yeon ofreció no solo era absurda, sino que carecía por completo de remordimiento. Taeyun finalmente vio la verdadera cara de Ji-yeon. La soledad y la decepción que ella citaba no eran causadas por Taeyun. Más bien, Ji-yeon nunca lo había amado de verdad. Se había casado con él únicamente porque era el pretendiente
finalmente elegido por su padre. Suponiendo que la vida con la elección de su padre sería favorable, solo después de la boda descubrió que Taeyun era completamente aburrido. Por lo tanto, lo ignoró descaradamente. Ocultó todo deliberadamente y buscó placer con Mino. Ji-yeon no sentía ningún remordimiento y culpaba descaradamente a Taeyun por su traición. Taeyun luchaba por sofocar el profundo resentimiento y la amargura que sentía en su interior, para apoyar los estudios de Ji-yeon en el extranjero. No solo cuidaba de sus padres y de su hijo, sino que también gestionaba las operaciones de la empresa para garantizar su crecimiento constante. Se esforzaba incansablemente por mejorar tanto su familia como su negocio. Ji-yeon ahora incluso ha contratado a Mino en su propia empresa. A él le cuesta mucho tragarse su orgullo. Por un momento, no supo cómo lidiar con ellos. No volvió a casa en toda la noche, sino que durmió en la empresa. Acababa de terminar de lavarse cuando vio llegar a Mino al trabajo. Su rostro se ensombreció al instante con furia. Los dos se dirigieron a la azotea, cuando Taeyun le exigió saber cuándo pensaba Mino dejar a su esposa. Mino replicó: nos gustamos. Así que es una relación seria. Se ensombreció al instante con furia. Los dos se dirigieron a la azotea, cuando Taeyun le exigió saber cuándo pensaba Mino dejar a su esposa. Mino replicó: nos gustamos. Así que es una relación seria. Enfurecido, Taeyun le lanzó un puñetazo. Sin embargo, Mino se encogió de hombros. Un solo golpe no era suficiente para separarlos. Esa fea cara de satisfacción realmente merecía una paliza. Mostró una total desvergüenza y un comportamiento despreciable en toda su extensión. Justo cuando Taeyun se disponía a asestar un tercer golpe, Mino cerró el puño en señal de desafío. Su descarada arrogancia hizo que Taeyun pareciera completamente débil. ¿Cómo era posible que a Ji-yeon le gustara semejante escoria? Mino, agarrándose la boca, entró en la oficina de Ji-yeon. Ji-yeon se apresuró a ir a ver cómo estaba y se dio cuenta inmediatamente de que su marido le había dado una lección. Pero esto no era algo en lo que ella pudiera interferir. Algunas palizas simplemente había que aguantarlas. Mino declaró que se iría temprano esa noche. Le había prometido a Eumi que, una vez que hubiera terminado de cuidar a los niños, podrían divorciarse. Ji-yeon, sin embargo, sospechaba que se trataba de un plan de Eumi. De todos modos, Taeyun nos ha descubierto. Se ha acabado lo nuestro. No quiero estar sola esta noche. La súplica de Ji-yeon hizo que el corazón de Mino se acelerara. Ahora no podía soportar estar separado de Ji-yeon ni un solo momento. Inmediatamente envió un mensaje a Eumi, diciendo que la reunión de esa noche le impedía acompañar a Liza. Ji-yeon se deleitó con esa sensación de ser mimada. Mientras tanto, Eumi estaba en un aprieto. Su jefe había huido con los fondos, dejando el estudio como una cáscara vacía con todos los activos congelados. El contratista, incapaz de localizar al jefe para cobrarle, retuvo a Eumi en las instalaciones. Sin embargo, la propia Eumi no tenía ni idea de por qué el jefe había desaparecido sin dejar rastro. En medio de la acalorada discusión, su teléfono quedó hecho añicos. Por lo tanto, nunca vio el mensaje de Mino. Tanto su matrimonio como su carrera estaban ahora en peligro. Liza, que ya había sido expulsada del colegio, esperaba con su profesora la llegada de su padre. Como Eumi no había visto el mensaje, la profesora tampoco podía salir del trabajo a tiempo. Mientras tanto, la madre de Eumi vio un documento sobre la mesa y descubrió que era una notificación de multa del tribunal. Debía pagar una multa de 600.000 wons en un plazo de 30 días. Si no salda la deuda, Eun-soo será detenido. Esto le provocó a la madre de Eumi un dolor de cabeza insoportable. Le había suplicado a la madre de Ji-yeon que fuera indulgente. ¿Cómo podía no mostrar ninguna consideración? Después del trabajo, Mino se subió directamente al coche nuevo de Ji-yeon, justo cuando se dirigían al apartamento. Mino recibió una llamada en la que le informaban de que ningún padre había ido a recoger a Liza. Entonces intentó llamar a Eumi, pero su teléfono estaba apagado. Sin otra opción, canceló sus planes con Ji-yeon para recoger a la niña. Ji-yeon estaba furiosa, convencida de que Eumi estaba detrás de todo. Mino salió inmediatamente a buscar a la niña. Ji-yeon llamó rápidamente a su hermana para preguntarle si había encontrado una manera de lidiar con esa familia detestable. La familia detestable a la que se refería no era otra que la de Eumi. Esa cuantiosa reclamación por daños al coche fue cosa de su hermana, solo creando una fricción interminable entre Eumi y Mino. Podría robarle a Mino por completo. Mino se apresuró a ir al colegio a recoger a Liza. En un principio, los tres habían planeado ir al parque, pero Eumi seguía sin estar localizable. En ese momento, Eumi, encerrada todo el día, finalmente se liberó y corrió al colegio. Al ver aparecer a Eumi, Mino se mostró decididamente hostil, rechazando escuchar su explicación. Se marchó enfadado con Liza. Mientras tanto, la madre de Eumi estaba fuera de sí por la furia. Exigió a sus hijas que idearan un plan para cubrir la exorbitante indemnización. Sin embargo, 600.000 wons no era una suma insignificante. Eumi examinó los términos. Si no se llegaba a un acuerdo en un plazo de 30 días, se emprenderían acciones legales. Las opciones incluían embargar la casa o condenar a Eun-soo. Toda la familia estaba completamente exasperada por este lamentable asunto. Taeyun estaba angustiado por la traición de Ji-yeon. Esa frase, la única que alguna vez había acelerado su corazón, era de Mino, y le carcomía la mente sin descanso. No podía soportar el tormento. Mirar la foto de su hijo solo profundizaba su odio hacia Mino. Sin embargo, un divorcio precipitado también perjudicaría al niño. Para preservar la familia, le hizo una demanda absurda a Ji-yeon. Mientras tanto, Ji-yeon se estaba dando un capricho con un tratamiento de spa corporal. En cuanto oyó que era Taeyun quien llamaba, su rostro se torció inmediatamente con disgusto. Taeyun solo accedió a ello porque no quería que su hijo perdiera a su madre. Esto también le daba una oportunidad a Ji-yeon, con la esperanza de que entrara en razón y volviera con la familia. En ese momento, su suegro se acercó a Taeyun. Llevaba tiempo notando el agotamiento de Taeyun en los últimos días, pensando que se debía al trabajo. Le instó específicamente a que no se sobrecargara, recordándole que el trabajo nunca terminaría. Taeyun asintió repetidamente, prometiendo cuidarse. Anhelaba expresar el peso que sentía en su corazón, pero sacudió la cabeza repetidamente. Sus palabras vacilantes y tácitas hicieron que su suegro se detuviera. Se abstuvo de insistir, intuyendo que solo sería una carga para Taeyun. Al ocultar el asunto, Taeyun soportó todo el dolor solo. Decirlo en voz alta solo alejaría aún más a Ji-yeon y a él. Teddy vio a su padre regresar a casa y corrió inmediatamente a su lado. Luego le preguntó si mamá dormiría en casa esa noche. Taeyun no respondió directamente a la pregunta de Teddy. En cambio, le sugirió una idea a su hijo. Teddy no entendía muy bien por qué papá actuaba así. Intuía que algo no iba bien entre mamá y papá, pero no sabía cómo expresarlo. Taeyun había empaquetado todas sus pertenencias. Esta habitación doble con camas separadas parecía destinada desde el principio a separarlos, sin mostrar el más mínimo indicio de retención. En ese momento, Teddy se acercó y le expresó a su padre la duda que le rondaba la cabeza. La pregunta de Teddy pilló a Taeyun un poco desprevenido. No había previsto la sensibilidad de Teddy, así que se apresuró a explicarle que no se iban a separar de mamá. Esta separación temporal era solo un juego. Completar este juego haría que la familia estuviera más unida que nunca. Justo cuando Taeyun se lo explicaba a Teddy, su suegro se acercó corriendo y le pidió que lo acompañara al hospital. Este giro inesperado de los acontecimientos trastocó los planes de Taeyun. Después de tranquilizar a Teddy, se marchó apresuradamente, pero para entonces, Teddy ya había cambiado de opinión. Entendía claramente que el juego al que se refería su padre significaba separación. Nubes oscuras se cernían sobre su joven mente. Parecía muy probable que nunca volviera a ver a su madre. Taeyun siguió a su suegro al hospital, donde su suegra gemía de dolor. Kie tenía una escayola. Se enteró de que un grupo de mujeres locas
las había irrumpido en el hospital y las había atacado, lo que enfureció a su suegro. ¿Cómo podían esas mujeres locas ser tan groseras y vulgares? Apenas media hora antes, la madre de Eumi había llevado a sus 3 hijas a enfrentarse a la madre de Ji-yeon. No podía entender cómo la madre de Ji-yeon podía haber olvidado toda la amabilidad que le había mostrado en el pasado. Sin embargo, la madre de Ji-yeon negaba tal historia y la rechazaba cada vez que ella sacaba el tema del pasado. Eumi estaba aún más perpleja. Si querían olvidar el pasado, ¿por qué atacarlas ahora? No era que se negaran a pagar la reparación del coche. Simplemente, la multa que recibieron era significativamente más alta que antes. Ji-yeon, que estaba recibiendo un masaje, se despertó por el alboroto. Después de escuchar un rato, se dio cuenta de que algo estaba pasando fuera. Para evitar una confrontación repentina, llamó rápidamente a la policía. En ese momento, Hye llevó a su futura suegra al salón de belleza de su madre para una cita con el peluquero. Inesperadamente, su futura suegra presenció una fuerte discusión entre su madre y otra persona. Rápidamente encontró una excusa para acompañar a su futura suegra a la puerta. Luego se apresuró a volver al salón para proteger a su madre, intercambiando inmediatamente insultos con la madre de Eumi. Las 3 hermanas Eumi, igualmente inflexibles, se unieron al altercado con Hye. Fue entonces cuando apareció Ji-yeon. La mera visión de Eumi la llenó de repugnancia. Eumi, sin embargo, nunca hubiera imaginado que Ji-yeon estaba detrás de las exorbitantes demandas de indemnización. No podía entender por qué la familia de Ji-yeon los había atacado deliberadamente. Solo se trataba de una colisión trasera rutinaria. La indemnización exigida incluía no solo la reparación del coche, sino también una compensación por daños morales. Un intento descarado de intimidarlos. Ji-yeon no dio ninguna explicación y sugirió que emprendieran acciones legales si tenían alguna queja. Así, la guerra de palabras se convirtió en una pelea física. En ese momento, la policía llegó en el momento perfecto y fue testigo de la pelea. Sin embargo, los agentes solo se llevaron a la familia de Eumi a la comisaría para agravar el delito de Eumi. Ji-yeon y su hermana entregaron deliberadamente los certificados médicos del hospital. Su madre había sido empujada por Eumi, lo que le había provocado una lesión en la columna lumbar y había requerido hospitalización. El brazo de la hermana se había fracturado por el golpe de Eumi, lo que había requerido un mes de convalecencia. Ji-yeon juró que no dejaría que la colisión por alcance anterior ni esta agresión quedaran impunes, y exigió a la policía que lo gestionara adecuadamente. Eumi se enfureció al instante. No podía entender por qué Ji-yeon la atacaba tan implacablemente. Ji-yeon, sin embargo, estaba completamente feliz. Estaba ansiosa por ver a Mino, pero su hermana la agarró del brazo. ¿Acabas de tener una pelea con su esposa y te apresuras a ir a verlo? ¿Qué de tener una pelea con su esposa y te apresuras a ir a verlo? ¡Qué descaro! Pero Ji-yeon se encogió de hombros. ¿Qué importa? A Mino no le importa su esposa de todos modos. Ji-yeon, libre de ataduras. No podía importarle menos esas trivialidades y consideraba excesiva la interferencia de su hermana. Con las hermanas Eumi confinadas, su madre instó urgentemente a su hija a buscar la ayuda de Mino. Sin embargo, esto dejó a Eumi sin palabras. Estaban en medio de un proceso de divorcio, un hecho que la madre de Eumi desconocía. Así que Eumi inventó una excusa sobre que se le había roto el teléfono para apaciguar a su madre. Pero cuando Eun-soo llamó a su cuñado, no hubo respuesta. Siempre estaba desaparecido cuando más se le necesitaba. Mientras tanto, Mino dormía profundamente con el teléfono en silencio. Si su madre no hubiera llamado a la puerta, probablemente habría dormido hasta el amanecer. Hablando de la madre de Mino, era una suegra tacaña. Trataba habitualmente a Eumi como a una criada. Cuando se estropeó la lavadora, no pudo soportar el coste de la reparación, así que acumuló la ropa sucia y se la echó a Eumi para que la lavara. En ese momento, Mino miró su teléfono. Una era una llamada perdida de su cuñada, la otra era un mensaje de Ji-yeon. Sin dudarlo, revisó el mensaje de Ji-yeon, sin prestar atención a la llamada de su cuñada. Al ver esto, Mino dijo que necesitaba buscar trabajo y le pidió a su madre que cuidara de Liza. Su ansiedad por escapar despertó las sospechas de su madre. Desde que su hijo regresó de estudiar en el extranjero, su gusto por la ropa había mejorado, pero prestaba poca atención a Eumi o a la niña. Era una clara señal de que tenía otra mujer. Advirtió a su hijo que las mujeres fuera del matrimonio eran criaturas astutas. Pensar que vestir bien equivalía a ser rico significaba que buscaban dinero o satisfacción física. Esas chicas daban miedo. Eumi podía ser un poco tosca, pero no era del tipo intrigante. Ante las advertencias de su madre, Mino se mantuvo totalmente indiferente. Su apresurada partida dejó a su madre con infinitas especulaciones sobre esa mujer. ¿Qué tipo de mujer podía hacer que su hijo abandonara a su esposa de origen humilde? Sin embargo, inmediatamente comenzó a analizar cómo podía Eumi ser tan tonta. Ella misma podía ver que Mino estaba tramando algo. ¿Cómo podía Eumi, como su esposa, no haberse dado cuenta? Así que le preguntó a Liza si sus padres habían estado discutiendo últimamente. ¿Había mamá gritado de repente a papá, tirando cosas? Pero Liza dijo que no. Esto le pareció particularmente extraño. ¿Realmente no sabía nada? ¿O lo había sabido todo el tiempo y se lo había ocultado a todo el mundo? Mino se apresuró a ir al piso de soltero. Ji-yeon acusó a Mino de haberse casado con un matón, que había llevado a su madre y a sus hermanas a destrozar la tienda de su madre, y había golpeado tanto a su madre y a su hermana que acabaron en el hospital. Esto había hecho que Mino se pusiera completamente de su parte. Para enfatizar la inmensa injusticia que había sufrido su familia, le suplicó deliberadamente a Mino que convenciera a Eumi de que dejara de atormentarlos. Sin embargo, Mino se creyó la versión parcial de Ji-yeon. Ya estaba tramando cómo deshacerse de la molesta Eumi. Después de estar detenida durante 24 horas, Eumi salió de la comisaría, antes de que pudiera volver a casa para dormir una noche tranquila. Su marido la llamó para hablar del divorcio, a pesar de saber que Eumi había pasado la noche detenida. No le mostró ni una pizca de preocupación. En cambio, la reprendió por enfrentarse a la familia de Ji-yeon y enviarlos al hospital. Eumi apretó los dientes con rabia, porque siempre se ponía del lado de Ji-yeon. Si Mino se hubiera molestado en comprender los hechos, si hubiera intervenido cuando Eumi lo necesitaba, ni ella ni su familia se habrían enfrentado a la familia de Ji-yeon. Sin embargo, Mino, sin discernir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, asumió que Eumi debía de haber sido la culpable por golpear primero. Creía que la familia de Ji-yeon era la víctima. Eumi nunca imaginó que Mino pudiera ser tan despiadado, antes de que ella pudiera siquiera empezar a reparar su matrimonio. Mino ya había tomado una decisión. Lo único que quería era darle una bofetada para que entrara en razón. En ese momento, Eumi aún no sabía que la villana que estaba destruyendo su familia era Ji-yeon. Mino defendía a Ji-yeon de pies a cabeza, pero Eumi no se daba cuenta. Cuando vio el acuerdo de divorcio, el pánico se apoderó de su corazón. Rompió los papeles. No podía aceptar tan rápido. Aunque Mino aún no había pensado cómo explicar el divorcio a su hijo, estaba totalmente decidido a poner fin al matrimonio. Esto era lo que más dolía a Eumi. Desde el momento en que dejó de volver a casa, ya había empezado una nueva vida con otra mujer. Había esperado 3 años a su marido, solo para enfrentarse al divorcio. Incluso había estado dispuesta a olvidar todo para salvar el matrimonio, para darle a su hijo un hogar completo. No le importaba si Mino tenía otra mujer o no. Sin embargo, Mino no mostraba ningún atisbo de emoción. No sentía lástima por Eumi ni por el niño, ni ningún apego residual. Solo deseaba olvidarlos y empezar de nuevo con Ji-yeon. Mientras tanto, Ji-yeon, que buscaba un divorcio tranquilo de Taeyun, esperaba que él no le contara a su padre su traición a la familia. Cuando fuera el momento adecuado, se lo explicaría ella misma a su padre. Por ahora, era crucial que su padre siguiera sin saberlo. Taeyun se sentía completamente impotente. Anhelaba revelar inmediatamente la fealdad de Ji-yeon a su suegro, pero ese mismo día,
día, Ji-yeon fue convocada por su padre para hablar. Él esperaba que fuera elegida presidenta por los miembros de la junta. Durante esta fase crítica, le recordó que estuviera muy atenta. También notó el reciente desánimo de Taeyun, y sospechó que había discordia entre ellos. Ji-yeon insistió en que su relación era sólida y que no había ningún conflicto. Su padre intuyó que su hija le ocultaba algo. Los puños cerrados de Ji-yeon delataban su furia interior. Anhelaba abandonar imprudentemente a Taeyun y Teddy, y elegir a un hombre que la favoreciera y una carrera segura. Sin embargo, el poder de su padre la mantenía bajo control, obligándola a contenerse. Mientras reprendía a su hija, el padre de Ji-yeon también observaba a Taeyun. Comprendía que la intensa dedicación de Ji-yeon a su carrera a menudo dejaba a Taeyun y Teddy desatendidos. Sin embargo, esperaba que Taeyun tomara la iniciativa y mostrara a su hija el mismo cariño que le daba a Teddy. Taeyun comprendía las preocupaciones de su suegro. Sin embargo, le había prometido a Ji-yeon que ocultaría su traición a la familia. Por lo tanto, solo podía fingir estar de acuerdo para apaciguar a su suegro. Pero justo entonces, la niñera soltó un grito de sorpresa, intuyendo que algo iba mal. Taeyun subió corriendo las escaleras. Vio a la niñera salir de la habitación presa del pánico. Se apresuró a investigar. Cuando abrió el armario, descubrió a Teddy escondido dentro, golpeándose repetidamente la cabeza contra la pared. Papá lo sacó rápidamente y le preguntó con urgencia qué le pasaba, pero Teddy se negó a responder, apretando los puños y golpeándose la cabeza. Debido a la traición de su esposa, Taeyun había planeado llevarse al niño y vivir separado. No había previsto que su decisión perturbaría al niño. Tampoco había imaginado que Ji-yeon, que rara vez pasaba tiempo con él, se había convertido en alguien de quien Teddy no podía separarse. Taeyun estaba completamente atónito. ¿Cómo sabía Teddy lo de la adopción? No era de extrañar que hubiera sufrido un colapso emocional, aterrorizado por la posibilidad de ser abandonado de nuevo. Taeyun recordó haber adoptado a Teddy hacía tantos años. En aquel entonces, Teddy solo tenía 3 meses. Ji-yeon, acunando al pequeño bebé, juró ser su madre para siempre. Esa imagen de su feliz familia de 3 permaneció grabada en la mente de Taeyun. Sin embargo, ahora Ji-yeon había traicionado su hogar y nunca podrían volver a esa felicidad anterior. Sin embargo, las lágrimas y las súplicas del niño para no separarse de su madre le obligaron a dejar a un lado su odio hacia Ji-yeon. Por el bien del niño, Taeyun soportó la humillación de mantener este matrimonio destrozado, pero ser testigo de la total indiferencia de Ji-yeon hacia la familia hizo que su ira se disparara de forma incontrolable, ya fuera hacia él o hacia Teddy. Ella siempre mostraba una expresión fría y distante. A menudo, Taeyun simplemente no podía comprenderlo. Si había decidido adoptarlo, ¿por qué no se había esforzado por darle todo su amor? Sin embargo, Ji-yeon tenía su propia justificación, porque Teddy no había crecido para ser excepcional. No había cumplido las expectativas de Ji-yeon. La retorcida psique de Ji-yeon era completamente desconcertante. Su actitud moralista hacía que Taeyun rechinara los dientes de rabia. Ella no sentía ningún remordimiento, decidida a persistir en sus errores incluso cuando se demostraba que estaba equivocada. A estas alturas, el corazón de Taeyun se había convertido en piedra. Ningún tipo de persuasión podía hacer que Ji-yeon reconsiderara su postura. Seguir discutiendo no servía de nada. El vínculo matrimonial se había convertido en una mera formalidad. Le contó a Ji-yeon que Teddy, traumatizado por sus constantes peleas y la adopción, se había escondido en un armario y se había golpeado la cabeza contra la pared. Quería ver su reacción. Para su sorpresa, Ji-yeon no mostró ninguna preocupación por Teddy. En cambio, le hizo una sugerencia despiadada. Entonces, finjamos que seguimos casados por ahora. ¿Qué hay de malo en ello? Lo que la mayoría de la gente encontraría insoportable. Ji-yeon lo consideraba perfectamente razonable, aunque Taeyun lo encontraba incomprensible e inaceptable. Teddy quería mucho a Ji-yeon, por lo que no le quedó más remedio que aceptar esta absurda propuesta. Ji-yeon había propuesto este acuerdo porque quería convertirse en la presidenta de la empresa. No podía permitir que la junta descubriera el escándalo de haber traicionado a su familia, abandonando a su marido y a su hijo. Por lo tanto, ideó este compromiso para calmar los nervios de Teddy. Taeyun lo llevó deliberadamente al gimnasio de boxeo donde él llevaba mucho tiempo deseando entrenar. Al entrar, vieron a una mujer golpeando furiosamente un saco de boxeo. Cuando Taeyun se acercó para advertirle, el saco se balanceó de repente hacia atrás y lo tiró al suelo, frotándose la mejilla dolorida. Taeyun no mostró ningún rastro de enfado, solo un atisbo de desconcierto. Eunmi le ofreció agua, murmurando una disculpa. La mirada de Taeyun recorrió su rostro empapado en sudor. En un instante, recordó que la mujer de la librería infantil, el alma gentil que seleccionaba libros ilustrados para los más pequeños, no era otra que Eunmi. ¿Qué tenía ante sí? Era su segundo encuentro. ¿Quién hubiera pensado que el hobby de una ama de casa era el boxeo? Ese contraste tan llamativo amplió sus horizontes. Taeyun entregó su tarjeta de crédito para inscribirse a él y a su hijo en el club de boxeo. En ese momento, los engranajes del destino comenzaron a girar en silencio. Era muy probable que Eunmi se convirtiera en la entrenadora de este dúo padre e hijo. Les entregó cuerdas de saltar y les indicó que calentaran durante 30 minutos. Luego les entregó guantes de boxeo y les indicó que golpearan el saco de boxeo durante 30 minutos para encontrar su ritmo. Después, recogió sus cosas, lista para irse a casa. Sin embargo, su mirada se vio inadvertidamente capturada por una escena en la esquina. Allí, Taeyun estaba arrodillado sobre una rodilla, abrochando meticulosamente los guantes a su hijo, Teddy. La ternura que emanaba de su frente podía derretir el hielo más sólido. Sin embargo, esa escena atravesó el corazón más vulnerable de Eunmi como una daga envenenada. Las palabras infantiles de su hija resonaban en sus oídos. La envidia se enroscaba como una enredadera, asfixiándola. Envidiaba a Teddy por tener un padre así, y aún más a la mujer desconocida a la que Taeyun trataba con tanta ternura. Salió aturdida, con la mirada fija involuntariamente en Taeyun. Pero en ese mismo instante, una fregona apoyada contra la pared la hizo tropezar y caer al suelo. Aterrizó torpemente sobre un montón de neumáticos desechados. Taeyun se apresuró a acudir en su ayuda y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Eunmi hizo una mueca de dolor, incapaz de moverse, abrumada por una profunda humillación. Sacudió la cabeza repetidamente, rechazando su ayuda. Tras una larga pausa, se obligó a sentarse, arrastrando un cuerpo que le resultaba ajeno. Se alejó tambaleando de la mortificante escena. La fría escalera agotó sus últimas fuerzas, apoyada contra la pared. Su cuerpo temblaba de agonía. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, lavando en silencio la humillación y la desesperación. Taeyun llegó con el botiquín de primeros auxilios y se encontró a Eunmi llorando en silencio. Su frágil silueta le hizo dudar en acercarse. Para cubrir los 700.000 wons de indemnización, Eunmi daba vueltas como una peonza entre varios trabajos a tiempo parcial, con los ojos enrojecidos por el cansancio. Su hermana mayor pegaba carteles de clases particulares por todas partes. Ambas hermanas avanzaban con dificultad por el fango de la vida. La hermana mayor sugirió comprar un billete de lotería para probar suerte. Solo 2 días antes, había comprado uno y lo había presionado con reverencia contra su frente. Rezaba para que el cielo les favoreciera, con la esperanza de que el premio cubriera la indemnización. Inmediatamente ordenó a su hermana que se bajara, insistiendo en que encontraran ese último atisbo de esperanza. Al volver a casa, rebuscó frenéticamente en el armario la bolsa que había llevado ese día. Sus dedos temblorosos registraron cada compartimento repetidamente. De repente, recordó que le había prestado la bolsa a su suegra. Como una flecha lanzada desde su cuerda, corrió a la casa de su suegra. En ese momento, la suegra estaba jugando al mayón con otras personas. Eunmi, sin intercambiar cortesías, le preguntó
preguntó si había visto el billete de lotería en la bolsa. El gélido veredicto de su suegra apagó al instante el último destello en los ojos de Eumi. Se marchó aturdida, convencida de que su débil esperanza se había desvanecido en el aire. Sin embargo, la pluma del destino dibujó entonces el giro más irónico. El billete de lotería que contenía todas las plegarias de Eumi no se había perdido entre el polvo. Ayer mismo, cuando Mino entró en la casa de su madre para limpiar el suelo, vio un trozo de papel que pasaba desapercibido. Lo recogió sin darle importancia. Era un billete de lotería. Mino frunció los labios, con un atisbo de desprecio por los sueños imposibles de Eumi brillando en sus ojos. Se guardó el billete en el bolsillo sin pensarlo dos veces y pronto lo olvidó por completo. Hasta ese día, cuando Mino regresó a su lúgubre piso de soltero para cambiarse de ropa, sus dedos rozaron un objeto extraño en su bolsillo. Al sacarlo, se dio cuenta de que era el mismo billete de lotería en el que Eumi había depositado sus esperanzas de cambiar su suerte. Una fina hoja de papel. Una pizca de desprecio sin disimulo curvó sus labios. Sin embargo, una curiosidad retorcida comenzó a carcomerlo. Estaba ansioso por descubrir cuán miserable era realmente la suerte de Eumi. Con una expresión burlona, sacó lentamente su teléfono móvil. Estaba ansioso por descubrir cuán miserable era realmente la suerte de Eumi. Con una expresión burlona, sacó lentamente su teléfono móvil. Abrió la página de verificación y alineó el código de barras del boleto con el escáner. La pantalla se llenó instantáneamente de un rojo y dorado cegadores. El texto en negrita golpeó los ojos y el corazón de Mino como un mazo. Enhorabuena, ha ganado 1.800.000 wons. Mino apenas podía creer que la fortuna de su esposa pudiera ser tan extraordinaria. Mientras tanto, Eumi, tras buscar en vano el boleto en casa de su suegra, se convenció de que Mino debía de haberlo tirado durante la limpieza. Inmediatamente llamó por teléfono a Mino. En ese mismo momento, Mino estaba debatiéndose entre contarle a su esposa la verdad sobre el premio o no. Sorprendido por su llamada repentina, no se atrevió a contestar, por miedo a que ella pudiera detectar la noticia del premio si lo hacía. Solo cuando dejó de sonar el teléfono sintió una oleada de alivio, convencido de que, mientras guardara silencio, nadie más en el mundo lo sabría. Además, el boleto no estaba registrado, por lo que él mismo podía reclamar el premio. Así nació un millonario invisible. Tras la emoción inicial, recuperó rápidamente la compostura. Si se embolsaba las ganancias, podría cambiar por completo su suerte. Revisó meticulosamente el proceso de canje. Selló el boleto en una bolsa de plástico. Lo guardó en el fondo de su bolsillo y se puso el abrigo, listo para recoger el premio. Mino estaba muerto de miedo. Nunca imaginó que Eumi aparecería en ese preciso momento. Presa del pánico y la tensión, cerró rápidamente la puerta. Eumi debía de haber venido a preguntarle por el billete de lotería. Fingió estar tranquilo, mientras su mente ya ensayaba su historia. Justo cuando Eumi abrió la boca para preguntarle por el billete, adoptó lentamente una expresión pensativa. Le explicó con sinceridad a Eumi que, efectivamente, había encontrado un billete de lotería, pero había supuesto que era falso y lo había tirado directamente. Al oír esto, Eumi se sintió como si le hubiera caído un rayo. Había comprobado los números ganadores y eran casi idénticos a los que había comprado. Sintió que había perdido un gran premio por un pelo, pero ahora que Mino había tirado el boleto, aunque hubiera ganado, era inútil. En ese momento, Eumi no podía imaginar que ese mismo boleto estaba en el bolsillo de Mino. Su visita a Mino no era solo por la lotería, también buscaba su ayuda para defender el caso de Higeon en relación con la exorbitante demanda de indemnización. Pero la expresión de absoluto desdén de Mino hizo que Eumi se diera cuenta al instante de su resistencia, así que le propuso pedirle prestado algo de dinero. Mino le respondió con altivez, preguntándole si estaría de acuerdo con el divorcio si él le prestaba el dinero. Eumi aceptaría el divorcio. Esto dejó a Eumi completamente atónita. Mino siempre insistía en poner fin a su matrimonio. Ella ya estaba al límite de sus fuerzas, pero Mino seguía siendo tan despiadado. No podía entender por qué Mino estaba tan decidido a divorciarse. Mientras tanto, Mino parecía pensar que pagar la indemnización era sencillo. Una vez divorciados, podría utilizar la pensión alimenticia para cubrirla, y utilizarla para cubrir el acuerdo. Sin embargo, eso era precisamente lo que dudaba Eumi. Tenía Mino, que nunca le había proporcionado gastos de manutención, ¿realmente los medios para pagar la pensión alimenticia? Ante su escepticismo, Mino sugirió pedir un préstamo. Si ella aceptaba el divorcio, él le pagaría la indemnización inmediatamente. Ese mismo día, Mino salió del centro de canje de premios, bien abrigado, contemplando la asombrosa suma que figuraba en su libreta. Prorrumpió en una risa maníaca dirigida al cielo. Una fortuna había caído del cielo y él había logrado atraparla. Esta inesperada fortuna transformó por completo su vida. Pronto llevó a su madre a comprar un apartamento. Para ocultar el origen del dinero, mintió deliberadamente, alegando que Higeon lo había comprado. Sin conocer toda la historia, la madre de Mino le creyó sin reservas. Era precisamente el tipo de persona que abandonaría sus principios por el beneficio económico. Ni siquiera había conocido a Higeon todavía, pero ya la colmaba de elogios. Con dinero en mano, Mino se convirtió en una persona completamente diferente. Su manera de hablar con Higeon se volvió notablemente más refinada y digna, lo que hizo que Higeon se detuviera a mirarlo fijamente durante un buen rato. Además, en su afán por ganarse a su futura suegra, le regaló un bolso caro, lo que deleitó a la madre de Higeon sin límites. Ella sentía que Mino era muy superior a Taeyun, ya que era educado y tenía buen gusto. Mientras tanto, la suegra de Mino seguía preocupada por los pagos de la indemnización. Ese mismo día, envió a Eumi a pedirle un préstamo a Mino por teléfono. Inesperadamente, Mino se negó fríamente, dejando a la madre de Eumi completamente desanimada. Su hija había ahorrado y ahorrado, compaginando varios trabajos a tiempo parcial para financiar los estudios de Mino en el extranjero. Sin embargo, cuando su familia se enfrentó a dificultades, esta fue su actitud. La madre de Higeon no dejaba de mencionar el bolso que Mino le había regalado. Justo anteayer, levantó emocionada el bolso que Mino le había comprado para enseñárselo a Taeyun. Elogió repetidamente el excelente gusto y la generosidad de Mino, comparando constantemente a Taeyun con Mino en sus comentarios. Incluso afirmó abiertamente que Mino era muy superior a su yerno. Si no fuera por Teddy, nunca soportaría tal humillación. Aunque el padre de Higeon advirtió a su esposa que no hablara a la ligera, ella siguió mostrándose descaradamente indiferente, sin tener en cuenta la condición de Taeyun como su yerno. Para agradecer a Mino el bolso, lo invitó especialmente a su casa. Para Mino, esto era como una visita de un nuevo yerno. Daba mucha importancia a la impresión que los padres de Higeon tenían de él, tanto en su vestimenta como en su conversación. Se presentó de manera impecable, lo que hizo que la madre de Higeon se sintiera cada vez más encantada. Estaba tan emocionada como si estuviera conociendo a un posible yerno por primera vez. La madre de Higeon había preparado meticulosamente un festín de delicias para Mino, lo que hizo que Taeyun se sintiera claramente incómodo. Al notar la incomodidad de Taeyun, Higeon rápidamente tomó un trozo de pollo frito y lo colocó en su plato. Sin embargo, Taeyun no mostró ningún agradecimiento, ni siquiera un gesto de reconocimiento. El ambiente festivo se volvió gélido al instante.
Para entonces, Hye ya no podía soportar la comida. Que su hermana trajera a su amante a casa para cenar con su marido era absolutamente indignante. Incapaz de soportar la provocación, se levantó para marcharse. En su prisa, derramó accidentalmente un vaso de agua, que salpicó directamente a Mino. Hye se quedó paralizada, completamente nerviosa. Mino tampoco sabía cómo limpiarse. En ese momento crítico, la madre de Hyeon le ordenó directamente a Hyeon que fuera a buscar una camisa de Taeyun para que Mino se cambiara. Tomó esta decisión sin siquiera consultar a Taeyun. Taeyun se sentó cerca, con ganas de explotar, pero obligado a aguantarse. Mino entró en la habitación de Hyeon y Taeyun, al ver que dormían en camas separadas. Se sintió más seguro de conquistar el corazón de Hyeon. En ese momento, Teddy oyó unos ruidos extraños, pensando que eran mamá y papá en su habitación. Empujó la puerta con curiosidad. Para su horror, vio a mamá abrazando a un desconocido y se echó a llorar. Mientras tanto, Hyeon agarró a Teddy y le regañó, prohibiéndole llorar. Le amenazó con que si le contaba a papá lo que había visto, ella dejaría de ser su madre. Aterrorizado, Teddy sacudió la cabeza frenéticamente, con expresión aturdida. Taeyun le preguntó urgentemente qué pasaba, pero Teddy ya no podía articular palabras coherentes. Intentó desesperadamente explicarse, pero, presa del pánico y la conmoción, señaló a Mino. Quería que su padre entendiera lo que quería decir, pero Hyeon afirmó que Teddy solo se había asustado por un insecto volador. Esto llevó a Taeyun a creer erróneamente que el insecto era la causa de la angustia de su hijo. Sin embargo, Teddy siguió señalando a Mino, instándole a mirar en esa dirección, para ocultar su escandalosa aventura con Hyeon. Mino fingió deliberadamente buscar el insecto, confundiendo el juicio de Taeyun. Solo cuando Taeyun cogió a Teddy en brazos y lo llevó de vuelta a la habitación, Hyeon se relajó. Si Taeyun hubiera descubierto que sus acciones habían perjudicado a Teddy, sin duda no los habría perdonado. Cuando Taeyun le preguntó más tarde a Teddy a solas si los insectos eran realmente la causa de su miedo, Teddy, aterrorizado por volver a quedarse huérfano, mintió a su padre. Esto llevó a Taeyun a creer que el comportamiento de Teddy se debía a que había leído demasiados libros de monstruos, sin darse cuenta de que ahora había un secreto enterrado en el corazón del niño. Para cubrir los gastos de la indemnización de Hyeon, Eunmi se devanó los sesos y recurrió a varios trabajos a tiempo parcial para ganar dinero extra. A este ritmo, ¿cuándo podría pagarlo? Sin familiares ni amigos a quienes pedir prestado. La vida era realmente miserable. La hermana mayor propuso vender la casa para cubrir los daños, aunque era una medida extrema. Parecía la única solución práctica. El empleador de Eunmi había huido, dejándola sin ingresos fijos. El marido de su cuñada había fallecido joven, lo que la obligó a vivir con sus padres. Complementaba sus escasos ingresos dando clases particulares a niños, sin poder ahorrar ni un centavo. Eunso llevaba más de un mes en paro y seguía dependiendo de su madre para mantenerse. Ninguna de sus 3 hijas había llegado a nada, lo que llevaba a su madre a la desesperación. Se opuso vehementemente a la sugerencia de la hija mayor de vender la casa para cubrir la indemnización. Esta casa era su ancla emocional, llena de recuerdos entrañables de ella y su difunto marido. Se negó rotundamente a venderla. Cada vez que Eunmi pensaba en este maldito asunto de la indemnización, se le encogía el corazón. Desesperada, ideó un plan para defender su caso, aunque detestaba a Hyeon. No tuvo más remedio que doblegarse ante ella. Así, volvió a la peluquería de la madre de Hyeon. Se disculpó sinceramente con la madre y la hija, con la esperanza de que aceptaran un plan de pago. Pero Hyeon se negó a dejar que Eunmi se saliera con la suya tan fácilmente. Le hizo una exigencia inhumana a Eunmi. Le propuso el escandaloso requisito de arrodillarse. Si Eunmi se arrodillaba, Hyeon podría, por camaradería de instituto, aceptar su petición. Eunmi se sintió bastante humillada. Arrodillarse era algo que nunca había hecho antes, y precisamente por eso Hyeon la menospreciaba. Sentía que Eunmi, que no tenía nada desde el principio, seguía siendo obstinadamente orgullosa. Por eso le había exigido que se arrodillara. Hyeon estaba segura de que Eunmi nunca abandonaría su orgullo para arrodillarse, aunque Eunmi se sentía mortificada y se negaba a inclinarse ante Hyeon. Su grave situación de endeudamiento la obligó a dejar de lado su dignidad. Si se arrodillaba, no tendrían que vender la casa de su madre. Soportando la humillación, se inclinó lentamente. Una sonrisa astuta se dibujó en los labios de Hyeon. La emoción del tormento triunfante la llenó de satisfacción. Pero en ese mismo momento, la madre de Eunmi irrumpió en la habitación. Al ver la escena que tenía ante sí, lo entendió al instante y ayudó inmediatamente a su hija a ponerse en pie. Había venido con la intención de suplicar clemencia a su confidente de toda la vida. Nunca imaginó que esta vil madre y su hija exigirían a su hija que se arrodillara. Reprendió airadamente a la madre de Hyeon, diciéndole que, como madre, debería saber lo preciosa que es una hija para sus padres. Aunque rechazaran su petición, no tenían derecho a exigir que Eunmi se arrodillara. Sin embargo, la madre de Hyeon no mostró ningún remordimiento y afirmó que Eunmi había insistido en arrodillarse y que no se le podía detener. La madre de Eunmi estaba furiosa, al borde del colapso. Se dio cuenta claramente de que por mucho que suplicara no cambiarían de opinión. Agarró la mano de su hija y la sacó de ese lugar repugnante con urgente determinación. Después de soportar esta humillación, la madre de Eunmi decidió vender la casa. No podía permitir que sus hijas sufrieran más degradaciones por dinero, aunque estaba profundamente apegada a la vieja casa. Era la solución más eficaz por ahora. Al enterarse de que su madre ya había comenzado a planearlo, la hija mayor inmediatamente ofreció una sugerencia. Una vez vendida la casa, mamá podría alquilar un local comercial cercano para continuar con su negocio de belleza. Luego podrían alquilar un apartamento mensual en las cercanías. De esta manera, no perderían a sus clientes habituales y podrían mantener su sustento. Eunso elogió la rapidez mental de su hermana mayor. Después de pensarlo mucho, su madre aceptó que era la mejor solución. Eunmi se comprometió a trabajar aún más duro después de la venta, y prometió volver a comprar la casa cuando hubiera ganado suficiente dinero. A partir de ese mes, pagaría el alquiler a su madre, e insistió en que sus hermanas y Eunso hicieran lo mismo para garantizar la seguridad de su madre en su vejez. Ese día, cuando Eunmi pasó por la tienda de lotería donde había comprado los boletos, un llamativo cartel de ganadores expuesto en la entrada le atravesó el corazón al instante. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que el boleto que había comprado entonces era el que había ganado. El premio gordo. Si no lo hubiera perdido, esa fortuna habría sido suya. Sin embargo, el cartel revelaba que el ganador no era otro que su infiel marido. Se quedó mirando el cartel durante un buen rato, invadida por una oleada de tristeza. En ese momento, su hermana mayor se fijó en su expresión abatida. Supuso que Mino y Eunmi no se habían reconciliado. Para su sorpresa, Eunmi le reveló que Mino le había sido infiel y que ahora quería el divorcio. Esta noticia llenó de indignación a la hermana mayor. ¿Cómo se atrevía a pedir el divorcio después de que ella hubiera trabajado día y noche para financiar su educación y sus gastos de manutención? Cuando la hermana mayor le sugirió que se enfrentara a Mino en su lugar de trabajo, Eunmi admitió que no sabía dónde trabajaba, solo que su superior era Hyeon. Esto enfureció a la hermana mayor más allá de lo que las palabras pueden expresar. ¿Cómo podía su hermana ser tan tonta? Inmediatamente la instó a buscar a Hyeon en internet, con la esperanza de encontrar pistas. Así que Eunmi, con su estupidez de cerdo, tomó su teléfono para buscar información sobre Hyeon. Cuando la hermana mayor vio que esta mujer no solo era la superiora de Mino, sino también la acreedora de su familia,
Se sintió profundamente incómoda con su apariencia. No tenía ni idea de que Ji-yeon era también la miserable mujer que le había robado a Mino. Le preguntó a su hermana qué debían hacer a continuación, si aguantar esta vida o decidir el divorcio. Eumi declaró inmediatamente que no se divorciarían, si simplemente se separaban así. Sería demasiado fácil para Mino. Sería totalmente injusto para ella y su hija, dado que el divorcio estaba fuera de discusión. La hermana mayor pensó que primero debían localizar a esa mujer miserable para descargar su ira. Así, las dos hermanas se dirigieron directamente a la empresa constructora de Ji-yeon. Siguieron a dos empleados, fingiendo charlar y reír con ellos. En ese momento, Ji-yeon regresó a la oficina y se encontró con esta escena. No esperaba que Eumi fuera a buscarla, aunque ligeramente sorprendida. La intrépida Ji-yeon no se tomó en serio a Eumi en absoluto. La despistada Eumi no era rival para ella. En ese momento, apareció Mino, desde su posición privilegiada. Podía ver claramente a Eumi. Sin embargo, parecía especialmente asustado, aterrorizado de que se descubriera el escándalo, y se dio la vuelta inmediatamente para marcharse. Cuando Ji-yeon le preguntó a Eumi qué hacía allí, Eumi le preguntó a Ji-yeon si sabía con qué compañera de trabajo se estaba acercando Mino. Ji-yeon respondió con una sonrisa burlona, mofándose de la ingenuidad y la estupidez de Eumi. ¿Qué clase de tonta vendría aquí a preguntar a gente al azar por la amante de su marido? Las implacables burlas de Ji-yeon dejaron a Eumi completamente humillada. Una mujer mayor que estaba cerca, incapaz de soportar el espectáculo, se llevó a Eumi. Ji-yeon aprovechó el momento para reprender a Eumi. Eumi fue expulsada, aún más humillada por las burlas de Ji-yeon. Durante días había acampado frente al piso de soltero de su marido, pero no había detectado nada extraño. Sin embargo, ese mismo día recibió una llamada de su jefe fugitivo, demasiado avergonzado para enfrentarse a Eumi. La llamó para ofrecerle un trabajo, y ese trabajo resultó ser en la empresa constructora de Ji-yeon. Al enterarse de esto, las hermanas de Eumi la instaron a no aceptarlo. Trabajar para esa loca de Ji-yeon sería sin duda su ruina, pero Eumi no lo veía así. Ji-yeon era la hija del dueño de la empresa, formaba parte de la alta dirección y normalmente no trataría con ella. Además, trabajar allí le permitiría descubrir al amante de Mino. Solo así podría proteger a su familia, así que creyó ingenuamente que ella y Mino aún podían arreglar las cosas. Al día siguiente, vestida con traje de negocios y conduciendo su viejo y destartalado coche, llegó al edificio de la empresa. Cuando alcanzó la manilla de la puerta, esta no se movió. Como no quería llegar tarde a la entrevista, salió por el lado del copiloto. Inesperadamente, el traje ajustado se rasgó por el movimiento repentino. Sin otra opción, entró corriendo en una tienda cercana para comprar imperdibles con los que sujetar el rasgón. Pero justo entonces vio a Mino. Él estaba abrazando a otra mujer. Inmediatamente se apresuró a acercarse para confirmarlo. La mujer con la que Mino tenía una aventura tenía el pelo largo. Para entonces, Eumi estaba furiosa, olvidándose por completo de su próxima entrevista. Lo siguió en secreto. Para su sorpresa, la mujer de pelo largo resultó ser Ji-yeon. En ese momento, Ji-yeon estaba abrazada a Mino, susurrándole palabras dulces, sin darse cuenta en absoluto de la sorpresa que se le avecinaba. La repentina irrupción de Eumi lo sumió en el pánico, incapaz de contenerse por más tiempo. Eumi levantó su bolso y lo balanceó con todas sus fuerzas, golpeando a Ji-yeon directamente en la cabeza. Mino intervino rápidamente y apartó a Eumi. Eumi, ahora convertida en una bestia furiosa, sintió un impulso irresistible de destrozar a Ji-yeon. Su corazón estaba a punto de estallar de frustración. Nunca imaginó que la persona que estaba destruyendo su matrimonio había estado acechando a su lado todo este tiempo. Furiosa más allá de toda medida, Eumi estaba a punto de explotar. Debería haberse dado cuenta de que algo no iba bien cuando detectó en Mino el mismo perfume que sabía que era de Ji-yeon. Sin embargo, en ese momento, Eumi lo había descartado como una mera coincidencia. Solo ahora, al ser testigo de primera mano, se dio cuenta de su propia estupidez y ceguera. Ahora completamente sobria, Eumi juró no dejar que Mino y Ji-yeon se salieran con la suya. Tenía la intención de arrastrarlos a la empresa y montar una escena para que todos lo vieran. Mino apresuró a contener a Eumi. Ji-yeon estaba actualmente en un periodo de promoción. No podía permitir que Eumi causara problemas. Exigió hablar con ella a solas. Ji-yeon declaró con justa indignación que Eumi estaba obstaculizando la carrera de Mino y que no era lo suficientemente buena para él. Eumi estaba tan enfurecida que se quedó sin palabras. Nunca había visto a una mujer tan arrogante y vil. Se acercó con decisión. Agarró el café recién comprado y se lo echó furiosamente a Ji-yeon. Inesperadamente, Ji-yeon se enfureció aún más. Se giró rápidamente. Agarró su propio café y se lo echó directamente sobre la cabeza a Eumi. Eumi gritó de dolor por el líquido hirviendo, pero Mino se quedó al margen, totalmente indiferente. Eumi estaba tan enfurecida que ni siquiera sabía cómo responder. Ji-yeon, sin embargo, le gruñó a Eumi, acusándola de estar fuera de su alcance. Si no puedes mejorar las perspectivas de futuro de Mino, entonces no te interpongas en su camino. Furiosa, Eumi rasgó la ropa de Ji-yeon. Ningún castigo satisfaría su ira. Lucharon violentamente. Mino intervino rápidamente, empujando con fuerza a Eumi y protegiendo a Ji-yeon con todo su cuerpo. Esto desgarró instantáneamente el corazón de Eumi. El marido al que había dedicado 10 años, ahora despreciaba a su esposa de origen humilde por una mujer que podía mejorar su futuro. Fue precisamente el desprecio de Mino hacia Eumi lo que animó a Ji-yeon a acosarla abiertamente. En ese momento, Eumi reunió todas sus fuerzas para gritar el nombre de Mino. Lloró y le suplicó que volviera, pero Mino se limitó a mirarla de reojo, indicándole que su relación había terminado. Con el corazón destrozado, Eumi apenas podía soportar la traición de su marido. Con el espíritu destrozado, no tenía ni idea de cómo recomponer esta situación tan complicada. Contrayendo el dolor y las lágrimas amargas, se recompuso en silencio. Cuando el entrevistador se fijó en la mancha de café de su blusa, no pudo evitar sentirse desconcertado. No preguntó nada, sino que siguió con el protocolo habitual de la entrevista. En ese momento, Eumi bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a correr incontrolablemente por su rostro. El resultado de esta entrevista fue inevitablemente un fracaso. Evatea regresó a su coche y, justo cuando estaba a punto de arrancar el motor, la puerta del copiloto se cayó en el momento más inoportuno, sobresaltando a Taeyun, que pasaba en bicicleta. Para ocuparse de la puerta, Eumi le pidió a Taeyun que diera la vuelta. Rápidamente se cambió su traje de negocios por ropa deportiva cómoda dentro del coche. Taeyun se convirtió naturalmente en el ayudante de Eumi. Juntos empujaron la puerta defectuosa hasta el garaje. Pero, por suerte, el propietario del garaje tuvo que salir por un asunto urgente, prometiendo volver en una hora. Así que esperaron dentro, tomando café, justo cuando el propietario cerró la puerta con indiferencia. Al aplicar demasiada fuerza, la barra de acero que se apoyaba en el marco de la puerta se deslizó hacia abajo, atascando la manija. Solo cuando Eumi intentó abrirla se dio cuenta de que estaba atascada, sin saber nada de lo que ocurría fuera. Entonces, los dos empujaron la puerta juntos. Este contacto involuntario creó una tensión incómoda entre ellos. Ambos dejaron de empujar instintivamente. En ese instante, una abrumadora sensación de destino acercó sus corazones desconocidos. Incapaces de abrir la puerta, se sentaron en la estrecha habitación y charlaron un rato. Taeyun le preguntó a Eumi por qué iba vestida con
con ropa de trabajo. Su expresión seria en ese momento despertó el dolor de Eumi. Ella le soltó a Taeyun que, de camino a una entrevista, había visto a su marido con su amante. Taeyun miró a Eumi con incredulidad, al enterarse de que la amante de su marido era también compañera de clase de Eumi en el instituto. Taeyun suspiró profundamente. ¿Quién hubiera pensado que un escenario tan melodramático podría desarrollarse en la vida real? Al enfrentarse a la terrible experiencia de Eumi, comprendió profundamente ese dolor insoportable y confesó que su propia esposa le había sido infiel. Además, la aventura era con una colega que él conocía. Nunca, ni en sus sueños más descabellados, imaginó que dos personas que soportaban el mismo matrimonio agonizante acabarían sentadas juntas. Pero justo cuando Eumi le contaba a Taeyun su historia sobre la desafortunada aventura con la amante de su marido, Taeyun se... Esto fue serie coreana Desperate Mrs. Sonju. Les dejo que descubran el gran final ustedes.